Ya se encuentra acá la Federación Nacional de Asistentes de la Educación, AEFEN. Está su presidenta Yasna Sánchez y el secretario general, señor Manuel Valenzuela. Para todos los invitados va a ser lo mismo, vamos a tener 10 minutos para entregarles la palabra y poder conocer la opinión de cada uno de los gremios respecto del proyecto que hemos iniciado en discusión en general, que se encuentra en segundo trámite constitucional, que modifica y complementa las normas que indica respecto al sistema educativo, boletín 15.153-04, más conocida como Ley Miscelánea. Le ofrecemos la palabra a la presidenta, don Manuel. Perfecto. Yo lo hago. Saludar a la presidenta. 10 minutos, ¿no es cierto? Al resto de la comisión. Agradecer esta instancia siempre y para nuestra federación esta ley miscelánea es una ley muy esperada. Es bien sabido que nuestro sector es un sector súper precarizado, por lo tanto estuvimos durante 4 años casi en inercia, en donde temas sensibles para nosotros como el incentivo al retiro se agudizaron mucho más. Tú no tienes para compartirla. Digamos, si quiere compartir. Y La Diana tiene presentación, ella la puede compartir. ¿Quiere que compartamos la presentación? si se pudiera, Sí. por eso estaba esperando. Sí, pero Sí, estaba viendo que Manuel ahí estaba preocupado por la presentación. sí, estábamos también, Sí, por eso pero lo vamos a hacer desde acá. estaba titubeando ahí. Lo vamos a hacer desde acá, así que no hay dificultad. Oye, y saludamos a quien nos acompaña por Zoom. Ahí vemos ya a Arturo Escares, bienvenido, y a Alejandra Aguilar también, para la próxima organización. Sí, ya. Bueno, No. me gustaría hacer hacerlo bien rápido para que Manuel pudiera entrar en materia respecto de lo que nosotros proponemos para esta ley miscelánea. La verdad es que nosotros hemos insistido en temas puntuales directamente, con temas sensibles en realidad para nosotros, como es uno de ellos el incentivo al retiro. Nosotros valoramos que el Ministerio se haya comprometido en pagar en lo que está con retraso, incluso compañeros que están desde el año 2016 hasta esperando el pago. Nosotros valoramos ciertamente eso, pero también entendemos que aquí tienen que haber otras, esto tiene otras aristas que tienen la priorización y la priorización del pago del bono del incentivo al retiro. Y estas son nuestras urgencias, pues, por lo tanto, con una cantidad, nosotros hemos expuesto este tema en diversas instancias y la verdad es que durante los 4 años decía que en los que estuvimos medios inertes también, se agudizó. Nosotros tenemos, insistimos en que debía haber una priorización y se lo dijimos también a este ministerio, una priorización que tiene que ver con las personas que tienen enfermedades graves, enfermedades terminales. La urgencia del pago de la deuda del incentivo al retiro y que ésta se focalice en la primera instancia en la de los asistentes de la educación que esperan en paupérrimas condiciones de salud. Hemos expuesto en varias ocasiones la situación específica de muchos de nuestros compañeros que tienen enfermedades terminales y que creemos que la priorización tiene que apuntar a ellos. El retraso también es... Presidenta, hay una cuestión que surgió durante el año pasado, en donde hubieron compañeros que fueron rechazados, alrededor de 500 asistentes de la educación que fueron rechazados en la postulación del bono al incentivo al retiro y que no fueron notificados dentro de los tiempos, y eso provocó evidentemente que no pudieran
no pudieran apelar. Por lo tanto, muchas de estas personas que están con enfermedades graves han esperado durante 4 años algo que nunca les va a llegar. Entonces, esos temas sensibles para nosotros queremos que sean también tomados en cuenta en esta ley, que además no tienen que ver con un financiamiento, tienen que ver con una cuestión más bien humanitaria que creemos que no podemos dejar pasar. Si apuntamos a un cambio de paradigma, también tenemos que abordar estos temas que son sensibles para nosotros. Nosotros tenemos una gran cantidad de asistentes de la educación que son personas con más de 80 años, incluso hay personas esperando. Entonces, esto no puede seguir esperando. Estos son como temas súper sensibles. Me gustaría que Manuel pudiera aprovechar el tiempo para que pudiéramos mostrarle lo que nosotros proponemos para esto. Sí, bueno, buen día, Presidenta, intermedio suyo a los senadores. Sí, la verdad que, como decía la Presidenta, es bastante preocupante para nosotros el tema y hemos revisado el proyecto desde cuando estuvo en la Comisión de Educación. Insistimos con algunas indicaciones que lamentablemente fueron en la ocasión declaradas todas inadmisibles. Eso evidentemente nos preocupa porque creemos que la urgencia finalmente de los trabajadores asistentes de la educación no está siendo la misma urgencia en este sentido para el Ministerio de Educación. Voy a irme por orden, ¿no? En el sentido del primer artículo, cuando habla de establecer un retraso en el traspaso del servicio educacional a los servicios locales que se fueron implementados este año 2022, nosotros estamos completamente de acuerdo en que probablemente este año que se pide de más, digamos, adicional para que el servicio local logre instalarse bien, ¿no? y logre mejorar algunas deficiencias que han tenido, me parece bastante oportuno. Pero lo que nos preocupa es que, según el decreto vigente, actualmente 68, pero sí, está hablando sin volumen. Ahí estamos, ¿no? Con rojo, Manuel. Ya, ahora sí. Todo de nuevo, no escuchamos aquí. Lo que nos preocupa efectivamente es que según el decreto actual que se quiere modificar, que es el 68, los asistentes de la educación tendrían el estatuto propio a contar del 1 de enero de 2024. El estatuto propio de los asistentes de la educación se aplica solamente una vez opere el traspaso a los servicios locales de educación. Por lo tanto, aquí estamos en presencia de que nuestros compañeros tendrían que esperar, nuestros compañeros de 38 comunas tendrían que esperar un año más para poder ver mejoradas sus condiciones laborales y remuneracionales que otorga el estatuto. Por lo tanto, eso es bastante preocupante porque en el fondo tampoco es responsabilidad de nosotros, los trabajadores, que lamentablemente los servicios locales de educación pública no hayan tenido el efecto que todos esperábamos, ¿no? Lamentablemente. Entonces, en ese sentido es complejo porque además la mayoría de las comunas que debiesen ser traspasadas son de departamento de educación municipal y ahí, por ejemplo, no tenemos derecho a negociación colectiva. Por lo tanto, estamos siempre al criterio de lo que el alcalde determine en relación a los sueldos y claramente nunca ha habido voluntad de mejorarlo, como para decir o como para llegar a equipararnos a lo que entrega el estatuto. Por tanto, el 35% más menos de reajuste en las remuneraciones que tendrían los asistentes de la educación tendrían que esperar un año. Por lo tanto, nos parece bastante injusto y discriminatorio, ¿no? Porque además sabemos y entendemos que va a venir una serie de retrasos con esto, que nos va a evitar evidentemente tener acceso a esos beneficios. Entonces, claro, porque los beneficios que entrega el estatuto propio son bastantes, ¿sí? No solamente el tema de remuneraciones, está el tema del encasillamiento, ¿no? La compatibilidad en el desempeño del cargo, la tutela de derechos fundamentales, que es súper importante, el tema del beneficio de bienestar, el respeto a las funciones, el derecho a infraestructura para almorzar y servicio higiénico, y la homologación de la remuneración bruta mensual a lo que establece el sector público y la asignación de experiencia, que son cosas que no están hoy día en los municipios, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos dicho, fue lamentable tener que legislar el que tengamos en los establecimientos baños para los asistentes de la educación, es una cosa básica, ¿sí? El espacio para alimentar, tenemos todavía compañeros del sector municipal que almuerzan debajo de escaleras, incluso en algunos baños, y en escuelas que hay baños que no son de los asistentes de la educación.
Es lamentable. Hoy día, además, en este nuevo escenario no debiese, que con la pandemia claramente se agudizó, ¿no? Entonces, eso es súper preocupante y nosotros planteamos particularmente, esto todo ya se lo informamos al Ministerio de Educación, que sin perjuicio del retraso que se propone en esta ley miscelánea, el estatuto de los asistentes de la educación debe aplicarse sí o sí el 1 de enero de 2024. Entendemos que hay un informe financiero, entendemos que esto, como estaba el decreto en funcionamiento, no debe ser el tema, el recurso, un impedimento, ¿no? Por lo tanto, creemos que eso debiese ser. Ahora, el Ministerio de Educación evidentemente nos ha informado, estamos convocados el martes 13 a una reunión a las 11 de la mañana presencial, precisamente para ver este tema de qué pasa con los asistentes de la educación y el estatuto, en la eventualidad que se apruebe el retraso. Pero lo quieren finalmente legislar en la ley de reajuste del sector público, y la verdad que a nosotros nos parece que eso es materia de este proyecto de ley, porque finalmente el primer artículo habla del retraso y esto es una consecuencia de lo que originaría el retraso. Entonces la idea es poder dar una vuelta al respecto, que efectivamente debe ir en esta ley ese retraso. El segundo tema es el que tiene que ver con el incentivo al retiro. Claramente la presidenta ya lo señaló. Nosotros tenemos esa preocupación. El Ministerio se comprometió con precisar algunas indicaciones, esperamos que lo haga, pero van en la línea efectivamente de que la priorización de los que están esperando sean los enfermos. Tenemos una señora, Delfina Castillo, de Pencahue, que tiene Alzheimer, y está trabajando vigente, y además de haber esperado todo este tiempo, es una de las asistentes de la educación que el empleador no le avisó que su postulación estaba rechazada, por lo tanto ni siquiera tuvo derecho a apelar, o sea, ha esperado 4 años por nada. Sí, afortunadamente el alcalde se animó y envió un oficio de reposición y finalmente se fue recogido y va a poder repostular. Pero es una situación que tiene más de 500 asistentes de la educación y que lamentablemente esta situación del rechazo de las postulaciones fueron informadas recién en el año 2021 de compañeros y compañeras que postularon en el año 2016-2017, lo que nos parece bastante preocupante y lamentable que se haya ocurrido esta situación, que finalmente, porque además los sostenedores no le avisaron oportunamente, tienen 5 días para poder apelar, no pudieron hacerlo. Por lo tanto, todos ellos han esperado por nada. Y creemos que eso tiene que haber una posibilidad y estar dentro de la priorización que corresponde. Y además hay otros tipos de indicaciones que hemos planteado al Ministerio, que tiene que ver, por ejemplo, con una modificación que tuvo nuestra ley al año siguiente de que ser creada, donde el periodo para el cálculo de remuneraciones para el pago del incentivo de retiro y para el pago de la UEF era el mes antes del cese de funciones. Y resulta que la modificación, ¿qué es lo que hizo? Lo puso un mes antes de la firma de la carta de renuncia. Y desde la carta de renuncia han pasado 3-4 años. Por lo tanto, esos 3-4 años hay una pérdida considerable para efectos de calcular. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros, efectivamente, y que no hemos tenido ninguna respuesta que a nosotros al menos nos deje tranquilo y convencido, es que de todos los trabajadores del sector público, de todos los incentivos al retiro, esto que ocurre con nosotros es solo a nosotros. Todas las leyes de incentivos al retiro del sector público antes y legisladas después de la nuestra están iguales, con el cálculo un mes antes del cese de funciones, y nosotros finalmente somos los únicos que se nos pide el mes antes de la carta de renuncia. Y hay una pérdida de verdad considerable porque se pierden los reajustes, se pierden los aumentos de remuneraciones, pierde el valor del bono finalmente. Entonces hay una pérdida. Los sueldos ¿sí? bajísimos de nuestro sector. Eso para el tema de la UEF y para el tema del pago que tiene del mes por año, hasta 11 meses. Por lo tanto, es bastante preocupante. Y creemos que eso efectivamente es una injusticia. Y no hemos recibido respuesta. ¿Quién hizo esa modificación? El por qué, y por qué a nosotros solamente, por qué a nosotros. ¿Sí? Si ustedes revisan, siempre hemos tirado en la historial, hay una historia donde aparece cada sector público y nosotros somos el único que tenemos esa situación y no tenemos respuesta hasta el momento. Entonces, también son parte de las indicaciones, ¿no? Claramente declaradas inadmisibles. ¿Sí? Pero para que les podamos también, estimadas senadores, senadoras, dar una vuelta al respecto. Y hay 2 puntos que nosotros consideramos que son re importantes también incorporarlas dentro de este proyecto de ley miscelánea. Una que tiene que ver con la pérdida de un bono, el bono de rentas mínimas que tuvimos en las últimas 3 negociaciones del sector público, porque lo que pasó y lo que ocurrió es que se aplicó un porcentaje menor para este bono, por lo tanto bajó la línea de corte para quienes lo tenían que recibir y quedó un sector de asistentes de la educación que no lo recibió. El primer año, en el 2019, hablamos, fuimos a la Contraloría, fuimos a donde todos los actores involucrados y no hubo caso. Se repitió el año 2020, se repitió el año 2021. Nosotros, al menos, lo único que estamos pidiendo es que
en esta ley quede consignado como indicación, como artículo, que hay un compromiso por parte del Ejecutivo, de tanto del Ministerio de Educación con Hacienda, para poder ver de qué manera se puede recuperar este bono a las personas que lo perdieron. El tema de los montos no es alto, digamos, como para decir, no, es un impedimento, pero ustedes saben que 5.000 pesos para un asistente de la educación es plata, ¿sí? En muchas ocasiones, lamentablemente. Entonces, es una pérdida constante de 3 años, y si no lo reparamos ahora va a ser una deuda finalmente histórica que vamos a tener los asistentes de la educación. Entonces, estamos solicitando que se ponga atención a eso. Y el último tema que nosotros creemos que es urgente ver la posibilidad de que quede en esta ley miscelánea, entendiendo que las leyes misceláneas son urgentes, ¿no?, rápidas, es lo que ocurre hoy día y que viene ocurriendo hace mucho tiempo y que tiene que ver con la aplicación del test de idoneidad psicológica, ¿sí?, donde hace un par de años tuvimos el despido de 200 asistentes de la educación en una comuna porque salieron negativos el examen del test de idoneidad psicológica, y hoy día está ocurriendo lo mismo. Tenemos comunas como Castro, por ejemplo, y Huachuraba, en que a los compañeros que llevan más de 10 años trabajando los enviaron a hacer este test de idoneidad psicológica y salieron negativos, y eso significa despido inmediato. Además, porque hay hartas cosas que nos preocupan. Esto no tiene un instrumento que corresponda a lo que quiere, a lo que pretende medir la ley. No hay instrumento, por lo tanto los compañeros se evalúan o los evalúan solamente en el desempeño laboral, y la ley es súper clara en que esto no puede ser evaluar el desempeño laboral. Además, que no hay posibilidad de poder apelar al resultado y tampoco a conocer el resultado. Entonces aquí tenemos compañeros que han tenido un desempeño laboral excelente, una conducta intachable, y los mandan a hacerse test con toda la presión, además que venimos saliendo de la pandemia, con la misma presión de saber que el rechazo generará un despido en este caso. Ellos finalmente quedan sin, no tienen la posibilidad de hacer nada de eso, ¿no? Solo agregar que este requerimiento es un requerimiento de ingreso al sistema. Por lo tanto, esto debía hacerse antes de generar un contrato de trabajo. Entonces, no podemos entender que esto, bueno, sabemos que hay un colapso en el sistema de salud y que esa es fundamentalmente la razón por la cual no se realiza el test, el famoso test de idoneidad, y se termina realizando hasta 10 años después. Entonces, eso ya es irregular para nosotros. Por lo tanto, personas que hoy día, o sea, para nosotros esto es un tema súper sensible porque es algo que está ocurriendo hoy, ahora, ya. Nosotros tenemos 2 comunas nuestras afiliadas, que es el sindicato de Castro y la comuna de Huechuraba, se están realizando los test de idoneidad psicológica, y precisamente hoy día hay compañeros nuestros que tienen, específicamente hay uno que tiene 11 años de servicio con una hoja intachable, sin ningún problema al respecto, bien evaluado. Sin embargo, hoy día está corriendo el riesgo de perder su trabajo, sin posibilidad de apelar y sin saber cuál es la falla, porque finalmente si a mí me evalúan, yo quiero saber en qué estoy fallando, o sea, cuál es el problema que tengo. Y además es súper importante decir que aquí si hay un test de idoneidad psicológica que se supone apunta a ver si una persona tiene alguna patología que le impida trabajar con niños y niñas, tampoco el sistema se puede desentender si una persona, si hay un test de idoneidad psicológica que dice que esta persona no está apta para. Entonces tampoco el sistema puede desentenderse, el sistema de salud ni el Ministerio de Educación. Entonces esto es un tema sensible para nosotros que lo queremos incorporar porque es algo que está ocurriendo hoy, a propósito también de la preocupación que nos genera que muchos de nuestros compañeros queden hoy día en estos tiempos sin trabajo. Y lo que solicitamos aquí, Presidenta, por intermedio suyo a los senadores, es que se suspenda la aplicación de este test de idoneidad psicológica mientras no haya un instrumento pertinente que se ajuste a lo que señala la ley, que se revoquen los despidos que han salido con un resultado negativo, que el resultado del test y la apelación sea un derecho de a quienes se les aplica la ley, y que el Mineduc también comprometa una mesa de trabajo junto al MinSal y representantes de nuestro sector para abordar este tema, ¿verdad? Porque hoy día lo informamos al Ministerio, pero el Ministerio no tiene respuesta al respecto de Educación y nos dirige al Ministerio de Salud, por lo tanto, pero ahí quedamos. Entonces creo que es un tema que hay que repasar. No estamos oponiéndonos a un test de idoneidad psicológica, lo que pedimos es que primero se aplique un instrumento que es pertinente a lo que se pretende y que los resultados puedan ser conocidos efectivamente para saber por qué vamos a ser despedidos. Entonces, estas son preocupaciones para ir cerrando, Presidenta.
indicaciones que esperamos que puedan ser recogidas. Evidentemente el tema de los servicios locales ha sido un gran tema para nuestro sector, para la y los asistentes de la educación. Sabemos el desempleo que ha generado en el sector de los compañeros de la Administración Central, lo saben muy bien, pero nos preocupa lo que va a ocurrir ahora con nuestros compañeros asistentes de la educación, que debiesen tener el mejoramiento el 1 de enero y no lo van a tener. Entonces, eso por una vuelta, creemos que debe ser en esta ley. Vamos a insistir en eso, y el tema del incentivo de retiro, que de verdad que llevamos años esperando que se pague. Reconocemos los esfuerzos que ha hecho el Ministerio efectivamente para pagar la deuda este año, pero la priorización es la que nos preocupa, porque efectivamente siguen quedando las personas más de gravedad. El gobierno anterior lo que hizo fue finalmente permitirle a los que postularon y que están esperando ese tiempo y enfermos irse para sus casas, pero los manda sin remuneración. Por lo tanto, los manda a empobrecerse más, enfermos y sin plata. Entonces, también hay que dar una vuelta a eso, porque son cosas que están ocurriendo hoy día. Tuvimos más de 40 asistentes de la educación fallecidos que estuvieron beneficiados y que no alcanzaron a recibir su plata. El ministerio anterior nos decía, lamentablemente, pero no importa si el bono es heredable, pero, estimado, si uno trabaja y merece vivir lo que se les va a entregar con estos beneficios. Entonces no puede haber tanta inhumanidad en ese sentido, y llevamos mucho tiempo, y creo que todos hemos fallado aquí, Presidenta, en ese sentido, porque no sabemos por qué no se ha puesto un reparo tan rápido en ese sentido. ¿Sí? Le agradecemos mucho, tratamos de hacer muy comprimido todo, pero ahí está la presentación, estimado. Muchísimas gracias. Todas quienes integramos la comisión tenemos la presentación que ha hecho la Federación Nacional, y le agradecemos a la Presidenta Yasna Sánchez y al Secretario General, a Manuel Valenzuela, por su exposición. Muchísimas gracias.